Dice, poned toda vuestra ansiedad en el Señor. Es el tema de que hallamos más bien en 1 Pedro 5:7. Vamos a leer esta porción bíblica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice esta palabra en 1 Pedro 5:7. Póngale cuidado. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid, o sea, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El versículo clave es el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El apóstol Pedro, el gran siervo del Señor, varón de Dios, este anciano Pedro ya está al final de su carrera, ya está bien anciano cuando él escribe estas hermosas palabras, cuando él nos recomienda a todos nosotros que echemos todas nuestras ansiedades sobre nuestro Señor. Él ya como un anciano que sabe que ya va a partir de esta vida, está recomendando a la iglesia, al pueblo de Dios, cómo debe hacer frente a las dificultades, a los dolores, a las frustraciones, desilusiones, trampas que hay en este mundo. Él sabía muy bien de lo que estaba hablando, porque él mismo como humano y siervo del Señor había experimentado los ataques del maligno, había sufrido el dolor, la aflicción, aún la experiencia de haber pecado contra el Señor y la humillación que sufrió, él aprendió del Señor Jesús. Pedro también había experimentado ya como un hombre viejo, un anciano, que era un general, ya es un hombre que está, repito una vez más, al final de su carrera, está por entrar ya de una vez a la victoria total. Recomienda a los seguidores de Jesucristo que cuando las dificultades nos atacaran y estuviésemos pasando horas difíciles o tiempos difíciles, echáramos nuestra ansiedad sobre nuestro Señor. Él ya lo había hecho. Él había aprendido a poner en las manos de Dios sus inquietudes y sus temores. Preguntamos entonces nosotros, ¿por qué hay que poner todas nuestras ansiedades en Dios? ¿Por qué razones? Una de las grandes razones por las cuales debemos de ponerlas en las manos de Dios, todas nuestras ansiedades, todas nuestras inquietudes, es porque Él tiene cuidado de nosotros. Si Dios cuida de las aves, aún de las más pequeñas, ¿cómo no va a cuidar a su pueblo, que vale mucho más que las aves? Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor. Esas palabras están registradas en Lucas 12:24. El Señor que sustenta el universo, nuestro Dios, es el Señor todopoderoso, el Rey del universo. Al Señor le obedecen los mares, Él cabalga en las tempestades. Es que Él es el que nos dice a nosotros, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. No te dejaré,
yo te sostengo con mi diestra. Eso dice el profeta Isaías en su capítulo 41, versículo 10. De manera que podemos decir con el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 46, 1 al 3. Las dificultades son tremendamente grandes y a veces nos sentimos completamente abatidos, pero debemos levantar los ojos al cielo y ver a aquel que sustenta el universo que está a nuestro lado. Él nos va a confortar, nos va a alentar. No importa que las cosas se pongan difíciles, Dios no ha muerto. Dios está vivo y en sus manos estamos seguros. Él tiene cuidado de nosotros. Si Él cuida el universo y si Él, en su gracia común, derrama bendiciones sobre toda la humanidad, aunque muchos se vuelvan contra Él y se rebelen contra sus leyes, Él les sigue colmando de bendiciones. ¿Cómo no va a cuidar a sus hijos? Estamos cubiertos bajo su plumaje de misericordia, cubiertos con la sombra de su gracia. Hay mil razones por las cuales debemos de poner en sus manos nuestra vida, nuestros dolores y todas las situaciones de la vida. Pero mencionaré otra razón. El cuidado amoroso de nuestro Dios y Padre. Él hace que todas las cosas colaboren para el bien de su pueblo. Pablo nos enseña en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como puede ver, Dios es grande, es maravilloso, es bueno y para siempre su misericordia. Para Él no hay cosa imposible. Él puede hacer que las cosas, aunque sean difíciles e incomprensibles y dolorosas, a veces indeciblemente dolorosas para nosotros, pero aún esas cosas amargas, esos momentos oscuros, esos valles tenebrosos que los permite Él o permite que pasemos, Él siempre hace que esas cosas oscuras se puedan convertir en luz, que esas cosas amargas se conviertan en aguas dulces, porque Dios es bueno, poderoso, y para Él no hay cosa imposible. Aún las más difíciles experiencias pueden ser usadas para un mejor o buen propósito para los hijos de Dios. Somos su pueblo. Pensemos en la experiencia de algunos hombres que se habla en la Biblia. Por ejemplo, recordemos a José, el hijo del patriarca Jacob. Fue vendido por sus hermanos, llegando a ser esclavo del sirviente del faraón. Fue acusado falsamente por la esposa de su señor y fue encarcelado injustamente. ¿Qué sucedió después? Llegó a ser el segundo en el mando del reino de Egipto. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Qué hizo Dios en este camino de amargura de José? La vida de José fue dolorosa desde que era jovencito. Había un plan de Dios para él
y también para el pueblo de Dios es que Dios siempre trabaja así. Cuando va a usar a una persona, la hace pasar por momentos difíciles, oscuros, pero Él no lo deja solo, Él va con él. Por eso dice la palabra de Dios que estaba Dios con José en la cárcel. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios no era que José solamente fuese a llegar a ser, o que llegara a ser José un hombre importante, reconocido, el segundo del rey en aquella época. No, Dios tenía un propósito más alto, y era la supervivencia del pueblo de Dios. El mismo José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 5:20. Como puede ver, ese camino difícil que tuvo que cruzar José estuvo amenazado aún a muerte. Fue vendido como esclavo, repito. Fue llevado a la cárcel. Pero ahí estaba la mano de Dios hasta que se cumplió su propósito. Lo que quiero decir es que a unos momentos oscuros, como dice Pablo, pueden ser convertidos en una gran bendición para el pueblo de Dios. Lo mismo podíamos decir de Daniel y sus compañeros que fueron llevados cautivos a Babilonia. Nosotros solo vemos, por decir así, las glorias de estos varones, las obras estupendas que Dios hizo a través de ellos. Pero hay que recordar que el camino que recorrieron para llegar a ser instrumentos de Dios fue muy amargo. Si Daniel y sus compañeros no hubiesen sido llevados a Babilonia, no tendríamos las grandes revelaciones que le fueron reveladas a él acerca de la primera venida de nuestro Señor y de su reino revelado en el Apocalipsis. Todo esto lo vemos claramente nosotros revelado, que Dios usa los momentos difíciles para su gloria. En la historia del apóstol Pablo lo vemos también claramente este principio. El sufrimiento del gran apóstol resultó en una fuente de bendición para la iglesia del Señor en todos los tiempos. Con cadenas en sus manos, en una húmeda cárcel romana, escribió palabras que han llenado a millones de almas de esperanza y liberación. Por ejemplo, estas gloriosas palabras que este gran hombre de Dios al final de su carrera escribe: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:8. Mi hermano, la experiencia que estamos pasando en estos días, difícil, no tratamos de explicarla porque no podemos hacerlo. Y no es bueno especular sobre esto. Sabemos que esta pandemia, esta dificultad nos ha traído dolor y tristeza. Y sabemos que detrás de esto, o sea, el enemigo está usando esta cuestión, esta pandemia, para traer mensajes negativos a la mente de la iglesia, especialmente a la mente de los siervos del Señor. No nos dejemos confundir, porque el Señor ha permitido esta experiencia y Él siempre tiene razón. Pero estoy seguro que el Señor va a convertir este dolor, esta tristeza, la va a convertir en algo precioso para su pueblo. Confiemos entonces
completamente en nuestro Dios, porque Él tiene el control. Él es infinitamente sabio. Él no se equivoca. Conoce los detalles de los acontecimientos y sabe qué se propone en cada situación. Nosotros no podemos ver lo que está detrás del telón. Él sí lo sabe. Él nos ama y no hará nada que nos haga daño. Si nuestro Padre permite el dolor, Él sabe por qué lo permite. Aún la muerte no sucede, aún la muerte de sus santos no sucede sin sentido. Está escrito: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116, 15. Él es soberano, hermanos. Si aceptamos su amor, debemos también aceptar su soberanía. Dios es el absoluto dueño de todo lo que existe. Él nos ha dado la vida y Él nos sustenta. Nuestro Señor nos enseña. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:4. Mis amigos, nosotros no existimos por el pan que comemos. No, estamos siendo sustentados por Dios. Él es el dueño de nuestra existencia y del tiempo y de todo lo que existe. Nada sucede en nuestro mundo sin la voluntad absoluta o permisiva de Dios. Esto implica que si recibimos de Dios los bienes, también debemos aceptar cuando vienen males. Oigamos al gran patriarca de Job, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Los cristianos debemos echar todo nuestro descontento, desánimo, desesperanza y sufrimiento en el Señor y confiar en que Él sabe lo que hace con la vida de cada uno de nosotros. Al fin veremos que Dios tenía razón. Cuando estemos en el otro lado de la vida, veremos que todos los caminos de Dios son justos y verdaderos. Alabaremos por siempre al Señor con todos los millones de redimidos. En conclusión, no entendemos lo que estamos experimentando en estos días, pero sí sabemos que nuestro Dios tiene el control. Nuestro Dios sabe el camino y en medio de la tempestad nos llevará a puerto seguro. Envueltos por la oscuridad mientras la tormenta arrecia, nuestro capitán dirige nuestro barco con seguridad. Humildemente, confiados en su amor y cuidado, aceptamos su soberanía y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nunca se equivoca. Todo lo sabe, todo lo puede. Y aún esta experiencia amarga será convertida en algo para gloria de Dios y bien de su pueblo. Vivamos o muramos, del Señor somos y siempre seremos más que vencedores. Padre, gracias por darnos la oportunidad de hablar su palabra. Padre Santo, gracias porque tú me permitiste hoy recordar a tu pueblo que tú eres el Señor, eres soberano, eres nuestro Rey, eres el dueño de nuestra vida, eres el dueño del universo, eres el dueño del tiempo, oh Señor. Padre mío, gracias
por guardarnos. Permites que mientras podamos, Señor, hablemos de ti. Concédenos gracias, Señor, para hacer tu voluntad. Rogamos que el Espíritu Santo nos capacite y nos llene de gracia y de sabiduría, y que el Espíritu Santo nos cubra a todos y nos enseñe y nos abra nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley y las maravillas de tu providencia. Padre mío, ayúdenos a todos nosotros, a tus siervos, denos valor y fuerza, entendimiento y gracia, y denos fuerza para proclamar su palabra. Bendigo en el nombre del Dios de Israel a los que hoy están escuchando esta palabra, y bendícelos y fortalécelos, y que sean sanos en el nombre de Jesús todos los que se encuentran enfermos. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, y la gracia del Señor nos asista a todos, y recordemos, confiemos en sus manos, en su gracia, en su poder, en su amor, en su sabiduría. Confiemos en Él. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.